Nosotros, los hombres, no sufrimos de violencia en las relaciones. Para nada. Alrededor del mundo se registra a cada minuto un caso de violencia. Y en este caso, las más afectadas son las mujeres en el entorno familiar. Pero, ¿alguna vez se han preguntado si los hombres también sufren algún tipo de agresión? La respuesta es que sí. En el año 2020, según las cifras del INEI, se registraron un 10% de casos denunciados de violencia familiar, donde la víctima era nada más y nada menos que el hombre. En este caso vemos que la más común es la violencia psicológica, seguida de la violencia física y por último la violencia sexual. Hoy conoceremos el caso de Jorge, un joven de 27 años que hace 2 años convive con su pareja Daine. Jorge menciona que al inicio su relación era muy bonita y todo estaba bien, pero con el pasar del tiempo su relación dio un giro inesperado. ¿Y ustedes se amaban? Al principio estaba convencido de que sí. ¿Pero tú la amabas? Sí llamé, pero después de todo lo que pasó me di cuenta de que no era un amor real. ¿Y cómo fue su relación? ¿Qué tanto cambió? Eh, en un comienzo ella me demostraba que me quería y yo a ella. Salíamos como cualquier pareja hasta que decidimos formalizarnos o bueno, dar el siguiente paso y nos fuimos a vivir juntos, pero ella cambió mucho. ¿Y cómo te fue en el trabajo? Sí, todo bien, nada que decir. ¿Qué tal? Compañeros. Buen día, les traje su pedido. Listo. Disculpen, ¿van a querer algo más? No, por ahora todo está bien. Oh, ok, listo, muchas gracias. ¿Por qué la miras tanto? ¿Ah? Dime, ¿por qué la miras tanto? No, solo le estaba pidiendo. Eso dice siempre, eso dice siempre. ¿Por qué no vas y le pides su número? Ya quieres dejarme, ¿verdad? ¿Quieres dejarme? Ve y pídele su número. Oh, ¿por qué siempre arruinas todo? Dime, ¿por qué? Ella me celaba cada vez que salíamos. Esto fue cada vez más intenso, pero no vi las señales. Vemos que Jorge no veía venir todas estas situaciones. Todo esto aparentemente era algo normal. Y él creía que cada vez que sucedía algún problema en su relación, simplemente Daine se enojaba un poco más y que encima él era el culpable de su enojo. Por otro lado, Jorge empezó a ver los celos de Daine como una muestra de su cariño y afecto, pero no midió todas las consecuencias a los que podía llegar.
todo se volvió abrumante. ¿Y qué opinaba tu familia sobre esta situación? Mi mamá, pues un día se lo comenté, me estaba comenzando a sentir mal con todo lo que estaba pasando. Además me sentía muy confundido, pero sus comentarios lamentablemente hicieron que me adentrara más en esta etapa de mi vida llena de violencia y maltratos. Ay, mamá, ya no sé qué más hacer para hacerla feliz. He dejado de hablar con mis amigos, ya no les mando mensajes, hasta uso la ropa que ella me compra. Y al final siento que de igual manera nada es suficiente. Ay, hijo, eso no es absolutamente nada. Tú debes de tratarla como una reina, por algo estás con ella. Debes amarla, consentirla, no darle razones para que se preocupe por ti. Pero mamá, yo sí la quiero. Pero eso también implica el hecho de que tú no estés saliendo con compañeritas del trabajo o con tus amigas del colegio y demás, porque todas las mujeres son iguales, van detrás de los hombres. Además de que debes de decirle a qué lugar vas y a qué horas también vas con ella, para no darle razones para que se preocupe por ti, que se preocupe. ¿Y cuándo fue que sentiste que esto debía parar? Fue después de mi reunión de trabajo para celebrar mi ascenso, donde todos los trabajadores llevamos a nuestras parejas y obviamente también llevé yo a la mía. Todo estaba bien, sin embargo, todo se complicó cuando nos tuvimos que retirar. Lástima que se tengan que retirar tan temprano. Sí, es una pena, la verdad, sí. Bueno, fue un gusto haberte conocido, Daine. Jorge me habló mucho de ti. Ya queríamos conocerte todos en la empresa. Oh, muchas gracias. Un momento, me están llamando. Claro, no te preocupes. Bueno, Jorge, yo me despido. Tengo que hacer algunas cosas. Felicidades por tu ascenso. Sé que lo harás muy bien. Cuídese. Ya, gracias. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Por qué te estaba tocando? Tranquila, ¿Por qué te dejas que te toque? solo me estaba despidiendo. Calma, me has dicho que me tranquilice. ¿Cómo quieres que me calme después de lo que acabo de ver? Literalmente le acabas de hacer en mi cara, Jorge. Pero solo me estaba despidiendo. Ay, Jorge, no te creo nada. Si me quieres dejar, dímelo, de verdad. Quiero decirte que me lo tienes un número. Anda, vete. Pero si estoy contigo es porque te quiero. Ay, no te creo, no te creo. Tú eres... ¡Te lo merecías, idiota! Solo recuerdo eso. Desperté en el hospital y estuve muy mal. No pensé que llegaría a esto. Nunca pude pensar que me haría daño, pero luego vi que ya lo hacía desde el primer insulto. Tuve que denunciarla. No fue nada fácil. Mi mamá no estaba de acuerdo y tuve que afrontar todo esto solo. Vemos que este es un caso grave. Lamentablemente muchas veces no reconocemos las señales de violencia y nos dejamos cegar por un amor que pone en riesgo nuestras vidas. A continuación veremos cómo Jorge pasa por todo el proceso de denuncia y nos enfocaremos en la entrevista psicológica. Buenas tardes, Jorge. Antes de comenzar, quisiera pedirte tu consentimiento para poder grabar esta sesión. Esto es con el fin de poder recordar todo lo que hoy día me quieras contar. Sí, no hay problema. Bien, entonces me gustaría saber cómo te sientes el día de hoy. Bueno, me siento un poco ansioso, pero estoy listo para hablar sobre el problema. Correcto. Hace mucho frío últimamente, ¿verdad?
Sí, de hecho pensé que llovería hoy. Sí, de hecho el clima está muy cambiante. Es mejor abrigarnos. Sí, toda la razón. Bueno, antes de empezar, gracias por asistir a esta entrevista y darte el tiempo. Vamos a iniciar, ¿te parece? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, quisiera que me cuentes cómo ocurrió el día del accidente y qué te condujo a denunciar a Dainé. Bueno, el día del accidente, después de ese almuerzo de trabajo, intenté acercarme a Daine para explicar lo sucedido con Natalie, una compañera del trabajo. En un momento hubo un momento de tensión, Daine me empujó y caí por un pequeño precipicio. Ese fue el momento que me di cuenta de que mi vida corría peligro y que necesitaba denunciarla para protegerme. Me gustaría que me cuentes cómo describirías tu relación con Dainé al principio y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y bueno, al principio todo parecía perfecto. Nos queríamos y nos apoyábamos mutuamente. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Daine se volvió más controladora y celosa. Y bueno, yo me sentía atrapado en esa dinámica. Comprendo. Y cuéntame en qué situaciones tal vez identificabas más este comportamiento controlador. Bueno, en realidad en cualquier circunstancia en la que tuviera que hablar con alguna mujer. Aunque yo no hiciera nada, ella simplemente se molestaba de una forma demasiado intensa. Entiendo. ¿Y en algún momento tú llegaste a comentarle lo que pensabas, lo que opinabas acerca de lo que te hacía pasar? Sí, en alguna ocasión probablemente, pero no le tomó importancia. Correcto. Y cuéntame, ¿qué emociones te invaden cuando ocurrían situaciones de conflicto o violencia en tu relación? Me sentía bastante atrapado y confundido. Quería hacer todo lo posible para mantenerla contenta, pero nunca fue suficiente. Además, cuando llegaban los momentos del conflicto, me invadía la tristeza y la impotencia. Entiendo. Y frente a ello, ¿recuerdas cuál era la reacción de tu pareja, de Dainé? Sí, la gran mayoría del tiempo se enojaba, no me escuchaba y se alteraba mucho. Muchas gracias por el esfuerzo de recordar estos momentos. Te entiendo completamente. ¿Algo más que quisieras agregar? La verdad que no recuerdo bien, pero fue duro ver a alguien que creías que te quería te intentara matar. Comprendo totalmente tu sentido. Me gustaría ahora ir al momento en el que te despiertas en el hospital. ¿Recuerdas qué fue lo primero que sentiste al despertar después del incidente? Fue miedo y confusión. No podía creer lo que había pasado. Me sentía vulnerable y no podía creer que fuera a llegar a este punto. Precisamente en ese momento que me comentas, ¿qué fue lo primero que pensaste? Bueno, fue ahí que me di cuenta de que esta situación con Daine no podía continuar. ¿Recuerdas si hubo algún momento en particular en el que sentiste que esta situación debía detenerse? Sí, justamente también fue durante este almuerzo de trabajo. Todo parecía normal, pero después de la reacción violenta de Daine, me hizo darme cuenta de que no podía seguir así. Y ahora, en estos momentos, ¿cómo te sientes después de haber tomado la decisión de denunciar a Daine? Aunque fue difícil, siento que hice lo correcto. Sé que el camino hacia la recuperación será largo, pero al menos puedo empezar a sanar. Bien, perfecto, Jorge. Agradezco totalmente tu honestidad, tu tiempo y sobre todo tu valentía al compartir tu historia. Estoy aquí para apoyarte en este proceso de sanación y cuéntame, ¿hay algo más que te gustaría discutir o contarme antes de finalizar nuestra sesión? No, por ahora creo que hemos cubierto todo el tema. Gracias por escucharme. Perfecto, entonces te acompaño a la puerta. De esta forma vemos cómo Jorge pasó por todo un proceso de evaluación psicológica. Como vimos, parte de ello fue la entrevista, pero también se utilizó una serie de técnicas y se indagó acerca de su historia personal. Todo ello fue descrito en el informe pericial. Informe pericial. Datos de identificación. Identificación del perito, nombre,
Romina Fernanda Medina Salas. Número de colegiado 57374. Dirección Avenida Muñoz Alvarado, número 551. Residencia actual Arequipa. Teléfono 999-852-417. Correo electrónico rominams@gmail.com. Fecha de evaluación 12 de junio del 2024. Datos generales del evaluado. Nombre Jorge Ibáñez Prado. Sexo masculino. Edad 27 años. Fecha de nacimiento 19 de mayo de 1997. Lugar de nacimiento Camaná. Estado civil casado. Ocupación ingeniero de sistemas. Lugar de trabajo consultoría en ingeniería de sistemas. Escolaridad estudios superiores completos. Religión católica. Causa de la que se trata violencia doméstica bajo la ley 3036-4. Motivo de consulta. La evaluación se realiza para explorar las circunstancias y efectos psicológicos del incidente denunciado por Jorge, en el que acusa a Dainé por violencia doméstica, poniendo en riesgo su vida. Primera Fiscalía Procesal Penal Corporativa de Arequipa, tercer despacho de Cerro Colorado, solicita la evaluación de Jorge debido al accidente grave cometido contra su persona. El agraviado refiere: mi relación con Dainé no es buena. Jamás creí que llegaría hasta el punto de empujarme y no le importaría poner en riesgo mi vida. Creí que nuestro cariño era mucho más fuerte que sus celos. No pensé que llegaría a esto. De hecho, nunca pensé que me haría daño, pero luego vi que ya lo hacía desde el primer insulto. Tuve que denunciarla, no fue nada fácil para mí. Mi mamá no estaba de acuerdo y tuve que afrontar todo esto solo. Antecedentes familiares. Etapa perinatal. No se registró ninguna complicación durante el embarazo. El parto fue mediante cesárea. Niñez. Jorge fue un niño educado por ambos padres, siendo que su madre involucraba a su padre en la educación de Jorge. Señala que presenció bastantes episodios de conflicto entre sus padres a causa de que su madre celaba y controlaba bastante a su padre. Asimismo, esta solía hacerle ver novelas donde se retrataban relaciones ficticias de hombres que complacían en todas sus parejas. Esto le hacía pensar que así funcionaban las relaciones de pareja. Adolescencia. Los conflictos entre sus padres se agravieron, siendo que para el final de su adolescencia estos se divorciaron. Su madre siempre le atribuyó la ruptura a su padre, y Jorge se sintió algo decepcionado desde el principio. No obstante, lo perdonó con el pasar del tiempo. Educación. Culminó la primaria y la secundaria sin complicaciones. Trabajo. Jorge tiene un trabajo de sistemas en el cual se siente satisfecho. Tiene una muy buena relación con sus colegas masculinos y solía jugar fútbol con ellos los fines de semana, hasta que su ex esposa se lo prohibió porque pensaba que era innecesario y además habían otras mujeres. No tiene relaciones estrechas con ninguna de sus colegas femeninas, ya que trata de no interactuar con ellas más allá de lo necesario. Esto porque su ex esposa Dainé lo solía celar a menudo. Jorge no suele participar en las reuniones con sus colegas, ya que solía dedicarle su tiempo libre a Dainé, su expareja. Hábitos e intereses. Jorge es un entusiasta del deporte, especialmente del fútbol, el cual practicaba regularmente con amigos los fines de semana. Disfruta de la lectura, especialmente de las novelas de misterio y ciencia ficción. También tiene un interés particular en la tecnología y a menudo asiste a talleres y conferencias sobre la innovación tecnológica. En su tiempo libre suele pasar tiempo con su madre, quien le exige que la visite al menos una vez al mes. Vida psicosexual. Jorge ha tenido varias relaciones de pareja a lo largo de su adolescencia y su vida adulta, todas ellas de carácter heterosexual, de las cuales tiene un buen recuerdo. Indica que surgían problemas porque no llenaba sus expectativas de sus parejas,
y además no podía manifestar sus disconformidades. Por otro lado, el único incidente que señala es que una de sus parejas se aprovechaba económicamente de él, aunque indica no darse cuenta hasta que ésta terminó la relación cuando atravesó por problemas económicos. Menciona que al inicio de su relación con Dainé, la vida sexual era satisfactoria y se sentía emocionalmente conectado. Sin embargo, con el tiempo la dinámica cambió. Dainé comenzó a utilizar la intimidad como herramienta de control, lo que generó en Jorge sentimientos de frustración y confusión. A menudo, Dainé lo acusaba de infidelidad, lo que deterioró significativamente su autoestima y confianza en la relación. Antecedentes patológicos. Jorge no presenta ninguna enfermedad actual que requiera atención médica. Asimismo, no presenta alergias conocidas a medicamentos, alimentos, picaduras de insectos u otros agentes. El paciente no ha sido hospitalizado en el pasado por ninguna enfermedad, accidente o condición médica. Sin embargo, fue recientemente su hospitalización debido al accidente que sufrió, el cual lo afecta. Por otro lado, no se ha sometido a ninguna cirugía en el pasado. Respecto a sus hábitos de riesgo, no presenta ningún patrón de consumo de alguna sustancia, alcohol. Sin embargo, de forma ocasional, indica que toma alcohol en reuniones de trabajo o encuentros con amigos del colegio. Antecedentes judiciales. Jorge no presenta ningún antecedente judicial. Antecedentes personales. Padre. Su padre es José Armando Ibáñez Zúñiga, de 52 años, quien trabaja como empleado regular en una empresa textilera, quien actualmente tiene problemas dermatológicos a causa de un estrés constante que le atribuyó la relación conflictiva que mantuvo con su ex esposa, la madre de Jorge. Madre. Milagros Rafaela Prado Sumuyuca, 52 años. Ama de casa que tiene un negocio de cafetería y además recibe dinero por parte de su ex esposo gracias a un acuerdo financiero que tuvieron. Jorge resalta que su madre solía ser controladora con su esposo y que desde pequeño le ha inculcado la idea de que debe mantener satisfecha a la persona que escoja como su esposa. Tras el divorcio, Jorge se sintió especialmente decepcionado de su padre, de quien su madre se quejaba constantemente. Además, le atribuía la responsabilidad del divorcio. Hermanos. Jorge tiene 2 hermanos menores con quienes mantiene una buena relación. El primero, llamado Juan, con una edad de 22 años, y el segundo, llamado Kevin, con 19 años. Pareja. Jorge conoció a Dainé Arcana López, de 30 años, en una boda donde un amigo se la presentó. Inicialmente su relación fue intensa y apasionada, y al poco tiempo de conocerse empezaron a convivir. Y posteriormente se casaron luego de 4 años de relación. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir problemas debido al comportamiento controlador y celoso de Dainé. A medida que avanzaba la relación, Jorge notó un aumento en las discusiones y la falta de confianza, especialmente cuando interactuaba con colegas femeninas. Jorge describió una relación inicialmente amorosa con Dainé, que se deterioró con el tiempo, debido al comportamiento controlador y celoso de ella. Manifestó sentirse atrapado y emocionalmente afectado por esta dinámica. Dainé solía hacerle escenas de celos en la calle y en restaurantes cada vez que Jorge tenía interacciones largas con otras mujeres. Señala que se sentía culpable la mayor parte de las veces. Su padre, preocupado por la situación de Jorge, le ha brindado su apoyo incondicional y le dio el consejo de terminar la relación. Pero su madre apoyaba a Dainé y eso lo convenció de continuar con la relación. Dinámica familiar. Jorge creció en un hogar lleno de conflictos, siendo que aunque sus padres le brindaron apoyo emocional y financiero, también le generaron angustia y estrés, dado que constantemente se presentaban episodios de conflicto, principalmente relacionados con temas de celos y control, lo cual afectó a su percepción de las relaciones interpersonales.
Estos conflictos causaron que sus padres se divorciaran cuando Jorge ingresó a la universidad, exactamente a los 17 años. Metodología de la evaluación empleada, fuentes de información, expediente y declaraciones. Técnicas de evaluación, entrevista forense a Jorge Ibáñez Prado, bajo el protocolo de paso a paso. Duración, 1 hora, 4 minutos, 9 segundos. Fecha y hora, jueves 12 de julio del 2024 a las 10:20 am. Lugar, despacho de la psicóloga forense encargada. Observación, pruebas administradas. Cuestionario de evaluación a víctimas de violencia intrafamiliar, inventario clínico multiaxial de Milon, 16 PF, cuestionario de personalidad de 16 factores, escala de habilidad social, EHS. Conducta observada. Jorge viste de manera apropiada y muestra un buen cuidado personal. Además, su estatura y contextura coinciden con el promedio y la normalidad para su edad. En relación a su comportamiento, Jorge fue puntual cuando asistió a la entrevista. Asimismo, mostró un comportamiento no verbal positivo, manteniendo contacto visual adecuado, que indica su interés y atención. Además, su postura es abierta y receptiva, sugiriendo una disposición favorable hacia el proceso de la entrevista. En cuanto a su actitud durante la entrevista, Jorge se demostró colaborativo y dispuesto a compartir su experiencia. Manifestó ansiedad al principio, pero se calmó progresivamente. Asimismo, expresó emociones de tristeza y confusión al narrar los incidentes violentos con Dainé. Resultados de las pruebas administradas. En cuanto a los resultados de la evaluación, en la mayor parte de las evaluaciones empleadas obtuvo un nivel alto. Jorge describe la relación con Dainé como un inicio bueno, pero el cual se estaba deteriorando por los comportamientos celosos y controladores. Narró un incidente particular en el que, tras un almuerzo del trabajo, intentó hablar con Dainé sobre un malentendido con una compañera, lo que resultó en un empujón que lo hizo caer por un precipicio, poniendo su vida en peligro. Este incidente le provocó sentimientos de miedo, confusión, tristeza e impotencia. Mencionó que el episodio en el hospital fue un punto de inflexión donde decidió que no podía continuar en esa situación. Aunque fue una decisión difícil, Jorge siente que denunciar a Dainé fue lo correcto y que ahora puede empezar su proceso de recuperación. Resultados cualitativos. El cuestionario de evaluación a víctimas de violencia intrafamiliar. Se ha determinado que el evaluado sufre de violencia física como psicológica. Además, a través de esta violencia, el riesgo o peligro de muerte que tendría el evaluado es alto. Esto es percibido por el evaluado, pues reconoce que esta situación complicada y riesgosa pone en riesgo su vida, por lo que tiene un insight sobre su problema. Por otro lado, el estado de salud de la víctima no es grave. Inventario clínico multiaxial de Milon. El resultado es dependiente. El evaluado muestra una puntuación alta en esta categoría de personalidad. Esto significaría que ha aprendido no solo a recurrir a los demás para obtener cuidado y seguridad, sino también a esperar pasivamente que otros tomen el mando y se lo proporcionen. Además, se caracteriza por una búsqueda de relaciones en las cuales pueda apoyarse en otros para conseguir afecto, seguridad o consejos. Poseería una falta de iniciativa y autonomía. En función de estas experiencias, el evaluado ha aprendido que es más cómodo asumir un rol pasivo en las relaciones interpersonales, aceptando la bondad y el apoyo que puede encontrar. Esto lo llevaría a someterse a los deseos de los demás para no perder su afecto. En cuanto a la ansiedad, el evaluado obtuvo una puntuación alta en esta escala. Manifiesta inquietud y preocupación.
así como la presencia de malestares físicos, como tensión, sudoración y dolores musculares. Por otro lado, tiene dificultad para relajarse, además de hipersensibilidad a cualquier situación o susceptibilidad generalizada. En cuanto al cuestionario de personalidad de los 16 factores, obtuvo un perfil de personalidad caracterizado por timidez, inestabilidad emocional, inseguridad, baja autoestima y tendencia a la ansiedad. El paciente también presenta rasgos de meticulosidad, rigidez a las normas y dificultad para establecer relaciones sociales. En cuanto a la escala de habilidades sociales EHS, en el área de autoexpresión, en situaciones sociales, el evaluado obtuvo un puntaje de 13, ubicándose en un nivel bajo. Esto indica dificultad para establecer interacciones en diferentes contextos, siendo que presentaría ansiedad al momento de expresar sus opiniones, sentimientos o hacer preguntas. Respecto al factor de defensa de los propios derechos como consumidor, obtuvo un puntaje de 9, el cual es bajo, es decir, existirían inconvenientes para expresar la defensa de sus propios derechos de forma asertiva en situaciones de consumo. En el área de expresión de enfado o disconformidad, el evaluado se encuentra en una categoría baja con un puntaje de 7, lo que muestra dificultad para expresar sus discrepancias o desacuerdos, siendo que prefiere callarse con tal de evitar posibles conflictos. Por otro lado, en el factor de decir no y cortar interacciones, el puntaje fue de 7, con un nivel bajo. Esto refleja la dificultad para cortar interacciones que el evaluado no quiera mantener. Además, se le complica el negarse a hacer algo que él no quiera. En el área de hacer peticiones se muestra un puntaje de 15, con un nivel promedio, lo que indica una adecuada expresión para solicitar peticiones. Es así que demuestra lo que quiere o desea a otras personas. En el área de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, el evaluado alcanzó un puntaje de 7, encontrándose en un nivel bajo. Esto indica dificultad para comenzar interacciones con el sexo opuesto y para expresar espontáneamente un cumplido hacia el otro. Finalmente, en la escala global se obtuvo un puntaje de 67 con una tendencia baja, es decir, que tendría dificultades para expresar sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos de forma asertiva. Conclusiones. Las conclusiones de la evaluación revelan que Jorge padeció de violencia emocional y física por parte de su expareja Dainé. Su relación estuvo marcada por comportamientos controladores y episodios de violencia, que culminaron en un incidente atentando contra la vida de Jorge. Asimismo, los resultados de las pruebas corroboran que Jorge experimentó violencia intrafamiliar, dado que posee rasgos de personalidad dependientes y ansiosos, siendo que suele tener una actitud pasiva donde espera que otro tome el mando, y es capaz de someterse a sí mismo para no perder el afecto de otros. Asimismo, presenta dificultades para relajarse e hipersensibilidad en ciertas situaciones relacionadas con interacciones con el sexo opuesto. Tiene una personalidad tímida, con baja autoestima, donde manifiesta problemas para interactuar con otros. En este sentido, tiene problemas para expresar sus disconformidades y enfados, especialmente con la población femenina, pues tiene dificultades para iniciar interacciones con este sexo. Al momento del examen médico legal, el examinado presentó lesiones graves, asociadas a una discusión con su expareja. Asimismo, asistió con una actitud temerosa y avergonzada. Es fundamental que reciba apoyo psicológico para procesar su experiencia y avanzar en su recuperación. Sugerencias. Continuar las sesiones de atención psicológica
para abordar sus percepciones sobre las relaciones de pareja. Restablecer las redes de apoyo de Jorge, siendo que debe retomar sus amistades y organizar momentos para confraternizar con los demás. De esta forma, él fortalecerá sus vínculos interpersonales. Buscar apoyo en círculos de reflexión con personas que han experimentado situaciones similares, para que Jorge adquiera empoderamiento y pueda controlar sus experiencias personales y las futuras. Tomar terapia psicológica que esté enfocada en mejorar su autoimagen y su autoestima. Tomar una terapia familiar adecuada en la cual, junto a su padre y madre, pueda realizar acciones preventivas y mejorar la relación entre ambos. Así, explorar más su historia familiar. Se sugiere que Jorge reciba asesoría legal para continuar de manera adecuada su denuncia y los procesos judiciales correspondientes. Finalmente, considerar las medidas de protección personal como órdenes de restricción para garantizar la seguridad de Jorge mientras se resuelven los aspectos legales del caso. Declaración de confidencialidad. Este informe pericial contiene información sensible y personal obtenida a través de evaluaciones psicológicas y entrevistas. La información aquí contenida es especialmente confidencial y está destinada exclusivamente para el uso de las partes involucradas en el presente caso. Queda prohibida su divulgación, reproducción o distribución a terceros sin la autorización expresa de las personas evaluadas y de los profesionales responsables de este informe. Firma Romina Fernanda Medina Salas, psicóloga forense, Arequipa, 15 de junio del 2024.